Bueno, ¿cómo andan? Acá estamos entrando en otra clase. Vamos a ver si podemos ingresar al blog. Bueno, eh, estamos en lo que sería la clase número 18, hoy es 25 de septiembre, y en la clase de hoy corresponde el texto de Di Meglio, Viva el Bajo Pueblo, que es este libro, que es muy bueno, que se llama Viva el Bajo Pueblo, la plebe urbana de Buenos Aires y la política entre la Revolución de Mayo y el rosismo. Y nosotros veíamos hoy, serían dos capítulos, el capítulo 5, Muera el mal gobierno, la plebe ante el orden, y el capítulo 6, Viva el Bajo Pueblo, los años del Partido Popular, 1823-1829. Este video corresponde al capítulo 6, ¿no?, de los años del Partido Popular. Martín Felice va a subir el capítulo 5, que tiene que ver con el periodo de gobierno del llamado Partido del Orden, cuyo ministro más destacado era Rivadavia, el periodo donde se aplican lo que se llaman las reformas rivadavianas, que ya vimos en la clase anterior, lo que intenta destacar este libro es la participación de la plebe durante ese periodo, y se centra en lo que es el motín de Tagle. El motín de Tagle es una respuesta. Tagle era un hombre perteneciente a la élite, ¿no? Viene de la época directorial y utiliza a la plebe para amotinarse por algunas de las reformas rivadavias, especialmente con lo concerniente a lo que es la supresión de los cabildos, que eso afectó gravemente a los sectores populares, y desde el punto de vista simbólico, las reformas eclesiásticas y por parte de las reformas de las militares que hubo. Entonces el pueblo llano, lo que se llama la plebe, utilizó discursos, ¿no?, en contra de estas reformas rivadavianas, y el principal discurso era muera el mal gobierno, y ¿no?, que son discursos construidos de la época colonial, ¿no?, de lo que se considera el buen gobierno. Bueno, eso es el capítulo que va a subir Martín, y después lo vamos a ver en la reunión. Pero lo que tiene que ver con el capítulo 6 es sobre los años del Partido Popular. Se centra en lo que es los orígenes de lo que fue después el Partido Federal de la provincia de Buenos Aires, ¿no?, que pasa a ser la oposición del Partido del Orden, que luego se transforma en lo que es el Partido Unitario, digamos, y se centra en la figura del líder popular por excelencia de este periodo, que era Manuel Dorrego, ¿no?, que luego es fusilado, ¿no? Es uno de los primeros mártires, muy querido por el pueblo, y ahora vamos a ver en el transcurso de esta explicación. Bueno, en la clase que viene tendríamos el texto del Perindongui, Historia Contemporánea de América Latina, que es el capítulo 3, La Larga Espera se llama, que son los procesos que ocurren a partir de 1825 en América Latina, ¿no? Entonces es un paneo de todas las repúblicas después del proceso revolucionario hasta su inserción al mercado mundial. Por eso se llama La Larga Espera, ¿no? Fue un periodo de disputas civiles, de organización nacional, por eso se llama la Larga Espera. Bueno, entonces comenzamos con el texto de Di Meglio. El capítulo comienza con la intervención de Manuel Dorrego en el Congreso. A ver, lo leo. Una intervención discursiva, ¿no? Si se excluye a los jornaleros, domésticos, asalariados y empleados también, entonces, ¿qué queda?
queda cifrada en un corto número de comerciantes y capitalistas la suerte del país. Bueno, obviamente un discurso netamente popular, y en este discurso se estaba discutiendo, por ejemplo, la Constitución del 26, el derecho a ciudadanía, ¿no? El derecho al voto, donde el Partido del Orden, ¿no? Iba en contra de lo que había impulsado en la ley electoral de 1821, por ejemplo, ¿no? La ley electoral de 1821, impulsada por el Partido del Orden, donde su principal exponente era Rivadavia, digamos, lo que hizo fue ampliar los derechos civiles donde votaban todos los ciudadanos. ¿No? Sin importar la condición social a que pertenezca. Obviamente los ciudadanos hombres no votaban las mujeres ni los esclavos, ni los menores de 20 años, ¿no? Pero digamos, la ley electoral de 1821 era bastante amplia. Ahora, cuando se empieza a discutir la Constitución del 26, el discurso del Partido del Orden va en contra de esos discursos. Cuando empiezan a ver que hay otro sector que empieza a movilizar a la plebe de Buenos Aires, y estamos hablando de Dorrego y el Partido Popular, después de venido en Partido Federal, ¿no? Es decir, recapitulemos, la ley electoral de 1821, impulsada por el Partido del Orden, era una forma de institucionalizar las elecciones a través de elecciones, valga la redundancia, y no de forma asamblearia como era hasta ese entonces, ¿no? Digamos, por eso el Cabildo, que era la principal institución donde se convocaba al pueblo y donde había una participación importante de la plebe, empezó a ser considerado como algo tumultuoso, ¿no? Por lo tanto, el Partido del Orden quiso institucionalizar eso, suprimió los cabildos y votó la ley electoral de 1821. Bueno, este capítulo lo que intenta es demostrar las prácticas políticas de la plebe en estos años, ¿no? Entre 1823 y 1829. Ahora, desde la Revolución de Mayo surge la experiencia del sufragio, ¿no? Esta práctica convivió en estos primeros años, en esta primera década, con la práctica asamblearia de cabildo abierto, ¿no? Que, digamos, el cabildo abierto viene a ser como una especie de democracia directa, ¿no? de elección. El Partido del Orden desarticula los cabildos, ¿no? El cabildo, estamos hablando en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Desarticuló el cabildo de Buenos Aires propiamente dicho y el de Luján, y con ello desarticuló esta práctica asamblearia y se impone un sistema electoral muy amplio, ¿no? Donde solo estaban excluidos, como dije anteriormente, los menores de 20 años, las mujeres, los esclavos. Ahora, las condiciones para ser elegido sí eran restringidas, ¿no? Restringidas a la élite, pues aparte de tener 25 años, debía ser propietario, por ejemplo. Pero a partir de la ley electoral de 1821, los sufragantes llegaron, dice el texto de Di Meglio, a un pico de 4.000 votantes, estamos hablando en la provincia de Buenos Aires, cuando, comparándolo con la primera década revolucionaria, ¿no? En los actos electivos que hubo, no pasaba de los 300. Por lo tanto, con esta nueva ley generó una movilización muy importante de estos sectores en la participación política. Entonces, después de frustrado el motín de Tagle, se empieza a conformar una oposición al Partido del Orden, ¿no? Encabezada por Manuel Dorrego. El Partido del Orden es el partido que gobernaba, el partido, digamos, que después deviene en el Partido Unitario, donde entre 1821 y 1823
estaba conformado por un frente importante, ¿no? Que después, digamos, de las políticas rivadavianas, prácticamente de la ley de capitalización, muchos sectores, especialmente rurales, que apoyaban al Partido del Orden, se empiezan a inclinar hacia el Partido Popular, ¿no? Porque la capitalización de Buenos Aires lo que hace es el sector rivadaviano empieza a perder apoyos, ¿no? Porque lesionaba los intereses de muchos de los hacendados, entre ellos los hermanos Anchorena, Juan Manuel de Rosas. Entonces, cuando se consolida dos grupos o facciones políticas bien diferenciadas, el reclutamiento de los votantes en los días de elecciones era muy importante, ¿no? A este nuevo sistema. Era decisivo, además, manejar, por otro lado, y lo sigue siendo, era decisivo manejar la mesa electoral el día de los comicios, ¿no? Quien estaba habilitado para votar y quien no, lo decidía quienes manejaban la mesa electoral, porque se carecía de padrones, ¿no? De la transparencia que, digamos, de alguna forma hoy puede llegar a existir. Inclusive se dicen, algunos diarios hablan, o periódicos de la época, que llegaban a votar afrodescendientes sin constancia de que eran hombres libres, ¿no? Si eran hombres libres estaban habilitados a votar, pero quien manejaba la mesa habilitaba o deshabilitaba la elección de algún sufragante. Entonces, ¿cómo se elegía quién iba a presidir la mesa en ese momento? Bueno, se decidía en la misma apertura del acto por simple mayoría. Quienes se encontraban en una mesa elegía a los presidentes de mesa, digamos, quienes iban a estar a cargo de la mesa, en presencia de los alcaldes de barrio y sus tenientes, ¿no? Por lo tanto, estos alcaldes de barrio y tenientes que dependían del cabildo una vez desarticulado, estos funcionarios fueron reubicados para estas cuestiones donde obviamente el gobierno tenía, digamos, fiscales de alguna forma que eran estos alcaldes de barrio que tenían que controlar cada una de las mesas, ¿no? Bueno, entonces estos eran utilizados por el gobierno para sostener, obviamente, las autoridades y que sean reelegidas digamos, en las elecciones que haya en el transcurso del tiempo. Y muchos de ellos se encargaban para aportar votantes, obviamente para el triunfo del gobierno, ¿no? ¿De qué forma? Movilizaban a la plebe, y así este grupo, que la prensa lo llamaba los ministeriales, lograron ganar varias elecciones, ¿no? Con este tipo de movilización de la plebe. Otra forma de conseguir votos para el gobierno fue a través de las sociedades africanas, ¿no? Que el gobierno legalizó a cambio de apoyo electoral. Esto ocurría en la ciudad. En cambio, en la campaña se votaba disciplinariamente a la lista del gobierno, a la lista ministerial, ¿no? Eran dos coyunturas totalmente distintas. Bueno, en abril de 1824, para las elecciones de la Sala de Representantes, la lista, digamos, opositora dio el batacazo, ¿no? Y le ganó a la lista del gobierno, la lista ministerial. Ahora, ¿por qué se pudo lograr esto, según Di Meglio? Esto se puede lograr gracias a las disputas internas que había dentro del Partido del Orden, ¿no? Se divide el Partido del Orden y esto es aprovechado por la oposición. Entonces, con ese triunfo, ¿no? de más representantes en la Sala de Representantes, se llega a un arreglo de alguna forma donde se nombra un gobernador no bien definido por ninguno de los dos partidos, que es el general Juan Las Heras, ¿no? Además,
se logró con este triunfo el alejamiento de Rivadavia, y este fue reemplazado en el Ministerio de Gobierno por Manuel García, que este sí era un hombre, digamos, del gobierno, ¿no? Pero digamos, en esta elección de 1824 la oposición metió la cuña, ¿no? Bueno, entonces, por el triunfo de la oposición también fueron importantes los pulperos, ¿no? Eran un instrumento de acarreo de votantes para un sector muy importante, ¿no? Era un instrumento muy importante la pulpería y los pulperos, ¿no? Que eran especie de punteros políticos. Y obviamente, como el Partido del Orden, la oposición también recurrió a la plebe para que votaran, ¿no? Para que votaran. Era algo que utilizaban estos dos partidos para ganar elecciones, ¿no? Como sigue ocurriendo, digamos, en la actualidad. Ahora, ¿en qué se diferenciaba el Partido del Orden de la oposición, ¿no? Porque ambos estaban integrados por miembros de la élite, ambos eran republicanos, ambos defendían los intereses de Buenos Aires por encima de todas las provincias. En ambos había curas, había militares. Bueno, en 1824 todavía no estaba bien marcada la diferencia entre lo que nosotros conocemos como unitarios y federales, ¿no? Y que ambas facciones dieron lugar al nacimiento de estas posiciones, ¿no? Estamos hablando del Partido del Orden y el Partido Popular. Estas dos facciones dieron lugar a los unitarios, que era como la herencia del Partido del Orden, y los federales, que eran la herencia de lo que era el Partido Popular. Ahora, el Partido Popular, lo que diferenciaba a estas dos facciones eran que las características del Partido Popular tenía una fuerte ligazón con la plebe, ¿no? Y desde la sala de representantes defendían medidas a favor de los sectores populares, ¿no? Dorrego era el líder popular. A ver si encuentro. Habías buscado una foto de Dorrego. No está, ¿no? Perdón. Sí, ahí está. Bueno, Dorrego era el líder, era un líder popular, y el autor enumera algunos elementos que lo constituyen con ese liderazgo, ¿no? O sea, cómo construyó su liderazgo político, digamos, de una forma, Manuel Dorrego. El primero de ellos, de estos puntos que enumera el autor, es el carisma que tenía. Era un tipo muy carismático, y lo que le dio fama y popularidad fue su valentía en el campo de batalla, ¿no? Además, la permisividad, ¿no? que mantenía sobre pequeños delitos con su tropa. Era permisivo sobre pequeñas cosas, como por ejemplo, no sé, muchas veces los ejércitos cuando avanzaban, ¿no? O fainaban alguna vaca ajena, y esos delitos muchas veces eran castigados, ¿no? Por los superiores. Pero bueno, él era permisivo con los sectores populares, y esto le ganó algún tipo de popularidad entre la plebe, ¿no? Y también se lo reconocía como un hombre de honor, inclusive ante sus enemigos, ¿no? Por ejemplo, el texto habla que Tagle era un enemigo de Dorrego. Sin embargo, cuando ocurre lo del motín de Tagle, él le da lugar a que se escape, o que ¿no? Por esta honorabilidad que tenía, que había construido. Bueno, eso lo hacía muy, muy popular. Otro elemento que rescata el texto era su vestimenta, ¿no? Él utilizaba levita, pero muchas veces vestía como vestía la plebe, ¿no? Y eso era una clara identificación con los sectores populares. Otro elemento que rescata el texto
tiene que ver con su actitud belicista ante los portugueses que habían ocupado la banda oriental, ¿no? Él y todo lo que era el Partido Popular, digamos, sus partidarios, y a través de un periódico que había que se llamaba El Argentino, agitaban a favor de la guerra con Brasil, ¿no? Desde los inicios del gobierno de Martín Rodríguez en el partido, o el Partido del Orden, porque digamos que la banda oriental, como nosotros vimos en otras clases anteriores, había sido ocupado por los portugueses en 1817, ¿no? En la época donde el Congreso de Tucumán habilita a los portugueses la ocupación de la banda oriental para sacarse encima a los artiguistas, a Artigas. Bueno, los portugueses la transforman en provincia cisplatina, luego cuando se produce la independencia de Brasil en el 22, los brasileños siguieron manteniendo la ocupación de la banda oriental, que era parte integrante de las Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿no? Entonces, el Partido Popular empezó a agitar a favor de una contienda belicista sobre el Brasil. Algunos integrantes del Partido del Orden también empezaron a apoyar un desenlace bélico, digamos, sobre la banda oriental. Bueno, esta causa fue ganando adeptos y el gobernador Las Heras no le quedó otra que declarar la guerra en diciembre de 1825, principalmente cuando se produce esta patriada de los 33 orientales. A ver, acá tengo, por ejemplo, esperen que había buscado una foto. Acá tenemos imágenes, por ejemplo, de la guerra del Brasil, ¿no? Esta imagen corresponde a lo que se llama el juramento de los 33 orientales, ¿no? Con la valleja a la cabeza, desembarcan, esto lo explicamos en la clase anterior, desembarcan en la banda oriental y juran que toda la banda oriental pertenece a las Provincias Unidas. El Congreso, eso lo que hace es presionar al Congreso de 1824, o el Congreso, ¿no?, de las Provincias Unidas, y ratifica la pertenencia a las Provincias Unidas y Brasil le declara la guerra. Bueno, esta es una batalla naval, una de las tantas que hubo, cuyo almirante Brown es el líder indiscutido. También se transformó en una persona muy popular. Y acá tenemos dos batallas terrestres. Esta es la batalla de Sarandí y los Pintoblanes, y esta es la batalla de Tizangó, ¿no?, que fueron victorias de los ejércitos de las Provincias Unidas sobre lo que es hoy es el Uruguay, ¿no?, o la banda oriental. Bueno, entonces, sigamos con Dorrego. Entonces decíamos que no me acuerdo que estábamos con la popularidad de Dorrego, ¿no? Habíamos llegado. Entonces, decíamos de la guerra del Brasil. Entonces, la presión ejercida, ahí está, la presión ejercida sobre los periódicos, sobre el Partido Popular y sobre la patriada esta que hicieron los 33 orientales, obligó al gobierno de Las Heras a ratificar ese juramento, digamos, y Brasil le declara la guerra. Entonces, bueno, se declara la guerra. Entonces, el Partido del Orden, que era el partido gobernante, ¿no?, digamos, el partido ministerial. No, el Partido del Orden no era el partido gobernante, pero digamos tenía una gran representatividad todavía en la sala de representantes, y como habíamos dicho, el gobernador de Las Heras, que no era del riñón del Partido del Orden, había sido acordado con el Partido Popular, ¿no? Pero
el ministro de gobierno, Manuel García, era el Partido del Orden. Entonces, lo que se impulsa es, como dijimos la clase anterior, dos leyes importantes. La ley de presidencia, que le caló a Rivadavia, ¿no? Porque justo venía de Europa, se lo nombra presidente a Rivadavia, porque para enfrentar la guerra había que centralizar políticamente a todas las provincias recursos humanos y materiales, pero sin embargo todo el peso de la guerra lo asumió la provincia de Buenos Aires, ¿no? Eh, y la otra ley fue la ley de capitalización que dividió el territorio bonaerense en tres partes, ¿no? Una parte quedó como capital federal, que es toda esa franja que va desde Tigre hasta Ensenada, y luego el resto del territorio se dividió en dos provincias, la provincia del Salado y la provincia del Paraná. Entonces, lo que hizo fue la ley esa fue disolver la gobernación, ¿no?, de la provincia de Buenos Aires y la sala de representantes, ¿no? Esto terminó de aniquilar el apoyo que tenía el Partido del Orden, porque pues un sector de hacendados le quitó el apoyo, ¿no?, que antes le daba. Otra consecuencia fue la agudización de los sectores que discutían en el Congreso Nacional en torno a la Organización de las Provincias Unidas, ¿no? Estamos hablando que se agudizó el conflicto entre unitarios y federales, de cómo organizar las Provincias Unidas. Esto surge a partir de la ley de capitalización. Luego acá se van demarcando estas dos facciones políticas que se enfrentaron hasta Caseros, digamos. Y después continuó unos 10 años más, digamos, hasta la presidencia de Mitre en 1862, donde se va a construir lo que se llama el Estado Nacional, ese proceso de 18 años de Mitre, Sarmiento, Avellaneda, ¿no? Pero esos temas corresponden a Americana del tercer año, Argentina y Americana. Bueno, entonces la Constitución de 1826 adoptó la forma unitaria, ¿no? Como vimos en la clase anterior, fue rechazada por varias provincias y también por un gran sector de bonaerenses, ¿no? La facción de Dorrego, ¿no?, la del Partido Popular en el Congreso, se convierte, como dijimos, en, digamos, la cabeza del Partido Popular, del Partido Federal. Y el texto habla, ¿no?, que en el exilio norteamericano, porque Dorrego tuvo un exilio, estuvo en Estados Unidos, y Dorrego experimenta ahí el modelo federal de ese país, ¿no? No confederal, el gobierno federal ya constituido a partir de la Constitución Federal. Entonces, la identidad política federal de la plebe, ¿no?, que podemos ver más afianzado en la época de Rosas, de la plebe urbana estamos hablando, responde ¿a qué respondía? A que el Partido Popular se inclinó hacia esa tendencia. Entonces hay como una continuidad del apoyo de los sectores de la plebe hacia el Partido Popular, siguió inclinándose hacia esa facción que devino en Partido Federal, ¿no? En paralelo, los herederos del Partido del Orden, que eran los sectores más altos de la sociedad, fueron identificados con el unitarismo, ¿no?, digamos. Entonces, ahora, para entender, ¿no?, esta asociación estaba por fuera de la realidad, no era tan tajante, digamos, pues en las dos facciones estaba integrado por sectores de la élite, ¿no? En el federalismo también había sectores de la élite y ganó adhesiones de sectores muy poderosos de la campaña, ¿no? Los Rosas, los Sanchorena, ¿no? La gente muy rica, que pertenecían a la élite, digamos. Lo cierto
es que estas asociaciones, ¿no?, que estamos haciendo, que es federales populares, por un lado, y unitarios aristócratas, digamos, por el otro, comenzó a circular, ¿no?, en la sociedad y constituye esto un elemento muy importante de la popularidad del dorreísmo, ¿no? Esto de asociación de un partido federal, popular, la sociedad lo fue, digamos, asimilando, y eso constituye en el líder de ese partido popular, federal, Dorrego, y eso le da más popularidad, ¿no? Los federales o populares tenían un instrumento de divulgación de ideas, que era el periódico, ¿no? Y en un principio el periódico del Argentino fue reemplazado por otro que era el Tribuno, ¿no?, que era el periódico propio de esta facción federal, ya netamente marcada como su principal líder, Dorrego, Manuel Dorrego. Bueno, el tilde de popular de los federales quedó evidente cuando se produce la discusión en torno al derecho al voto que leímos al principio, ¿no? Los unitarios, como dijimos antes, que antes habían sido los creadores de la ley electoral de 1821, que tenía características de ampliación, ¿no?, ahora abogaban por una ley electoral más restringida. ¿Por qué? Bueno, porque sabían muy bien que los sectores populares votaban al dorreísmo, ¿no?, votaban al Partido Popular. El texto dice que Dorrego no era un demócrata absoluto, así lo considera Di Meglio, pues Dorrego consideraba que los mendigos, por ejemplo, y los que eran considerados vagos, no tenían el derecho a votar. Y así tampoco los soldados de línea, ¿no? ¿Por qué no? Él tenía una justificación política, porque los soldados de línea siempre votaban con el gobierno, por lo tanto no iba a haber transparencia. El soldado era trasladado por el general, el sargento, lo que sea, el comandante del regimiento tal, y eran obligados a votar a la lista ministerial o a la lista del gobierno. Por lo tanto, él en estas discusiones planteaba que eso debía ser restringido para esos sectores, ¿no? Pero sí los jornaleros, los campesinos, los gauchos, ¿no? Los hombres libres en general, sea afrodescendientes o no, tenían el derecho a poder elegir, a votar. Bueno, sin embargo, el apoyo del voto de estos sectores populares también ayudó a agrandar la popularidad de Dorrego, ¿no? Esto era un elemento más de la popularidad del Partido Popular y de Dorrego, ¿no? Bueno, cuando desaparece por ejemplo, ya para 1825, 24, 25, para el 25 especialmente, ¿no? Porque la batalla de Ayacucho es en diciembre del 24. Para 1825 desaparece lo que es la amenaza realista, digamos, ¿no? Y la hostilidad de la plebe, ¿no?, que había sido construida como hacia el enemigo realista, se orientó ahora hacia los extranjeros, ¿no?, en general. Los súbditos españoles que siguieran viviendo en América, los portugueses, los ingleses, los franceses, pero también a los aristócratas, ¿no? Es decir, los órganos de difusión del Partido Federal hicieron variar la hostilidad de los sectores populares hacia esos extranjeros, pero también hacia los aristócratas, ¿no?, que eran la representación del Partido Unitario.
Los ingleses además eran odiados porque eran herejes protestantes, ¿no? Había una fuerte influencia católica en los sectores populares, como planteaba el capítulo anterior y el motín de Tagle, ¿no? Eh, generaba también, ¿no? Los ingleses, le generaba mucho recelo a los comerciantes, ¿no? Los comerciantes ingleses habían acaparado todo lo que era el comercio internacional. Eh, entonces, también fueron utilizados por el gobierno de Dorrego, ¿no? Los ingleses, digo, ¿no? Para echarle la culpa. El gobierno de Dorrego, cuando gobernó, fue gobernador, pero vamos a ir a ello. Es decir, los ingleses les echaron la culpa a los ingleses de haber apoyado un tratado de paz, ¿no? Con Brasil, que luego terminó en el desenlace de lo que es la República Oriental del Uruguay. Es decir, fue obra de ellos. Entonces, los ingleses fueron digamos, un destino de la hostilidad de los sectores populares. La plebe asociaba a la aristocracia con los unitarios, ¿no? Y esto tiene mucho que ver lo discursivo del Partido Federal, porque planteaban de que se habían alejado de los principios de la Revolución de Mayo, ¿no? Ese era el principal discurso que tenía el federalismo, ¿no? Que era la igualdad, la libertad. Entonces, dijimos de la Constitución de 1826, bueno, fracasada la Constitución, ¿no? Porque no fue aceptada por muchas provincias, estamos diciendo la Constitución de 1826, y el desenlace de la guerra, ¿no? Dieron lugar a que, como dijimos en la clase anterior, Rivadavia renuncie. Y al poco tiempo renunció su reemplazante, que había sido Vicente López y Planes, que tampoco tenía ningún tipo de apoyo interno ni externo. Es decir, ni en la provincia de Buenos Aires ni en las provincias. Bueno, se disolvió el Congreso y a Buenos Aires le restituyeron sus instituciones que habían sido ultrajadas por la ley de capitalización, ¿no? Entonces, ahí, en julio de 1827, hay elecciones nuevamente y los federales, ¿no? Gracias a esta popularidad que tenía el Partido Federal, logra imponerse y Dorrego es elegido como el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Bueno, su victoria se debió a la crisis que había transitado el Partido del Orden y el liderazgo popular que había construido Dorrego en esos años con esos elementos que nosotros venimos hablando. Con todo eso podemos ver, ¿no? Y lo que quiere demostrar el capítulo, la participación política de la plebe siguió siendo importante en esta etapa, ¿no? Había sido muy importante en la primera etapa de la revolución y en esta también había sido muy importante. Los eventos callejeros, por ejemplo, y la guerra con el imperio, también generaron popularidad, ¿no? en el gobierno. Y como en la primera etapa de la revolución, era muy importante estas fiestas populares, ¿no? Digamos, había sido un rasgo muy fundamental para atraerse la popularidad de todos los sectores en la primera década y también lo había sido en la segunda. Lo que dice el texto habla de que en 1820, ¿no? Con la crisis que había a partir de 1820, habían menguado, ¿no? Los festejos, pero sin embargo a partir de 1822 recuperó nuevamente su magnificencia, ¿no? Estas fiestas, estamos haciendo fiestas mayas, fiestas julias. Bueno, la celebración callejera de las victorias militares también se mantuvieron en la década del 20, como decíamos. La noticia de la victoria de la batalla de Ayacucho, ¿no? Que llegó
cuando llegó a Buenos Aires generó una verdadera explosión de entusiasmo popular, ¿no? Las manifestaciones callejeras de la plebe en este momento, en este periodo, fue reavivada con mucha fuerza a partir de la guerra con Brasil, ¿no? Y cuando llegaban, por ejemplo, las noticias de las victorias navales del almirante Brown, fueron muy festejadas, lo mismo que la victoria, no sé, la victoria de Ituzaingó, generó alegría, bailes y 3 noches de iluminación de la ciudad, dice el texto. En las fiestas mayas de 1827 se vinculó la revolución con el conflicto con el Brasil, ¿no? Entonces fueron utilizadas por el gobierno, ahora popular o federal, de Manuel Dorrego, para atraerse y afianzar la popularidad que tenía ese gobierno, ¿no? Ahora, cuando se conoció, por ejemplo, la noticia, ¿no?, del Tratado de Paz, hubo algunos gritos, ¿no?, en las calles. Estamos hablando antes de la gobernación de Dorrego, porque hubo 2 tratados de paz, ¿no? El primero bajo Rivadavia, que ya lo explicamos la clase pasada. El Tratado de Paz significó la entrega de la banda oriental al Imperio de Brasil a pesar de las batallas ganadas. Bueno, eso, cuando llegó esa noticia, ¿no?, eso por la presión inglesa, ¿no? Cuando llegan esas noticias, que Rivadavia debe renunciar, bueno, se terminó disolviendo el Congreso, hubo griteríos en las calles, ¿no?, de los sectores populares. A la indignación del Partido Federal se le sumaron algunos unitarios, ¿no? Y el propio Rivadavia también no le gustó mucho la decisión de su ministro García y debió renunciar. Pero lo que dice el texto es que no se llegó a la violencia, esta indignación, ¿no? La guerra, bueno, entonces, sin embargo, la guerra continuó y con la gobernación de Dorrego se tuvo que igualmente, como vimos la vez pasada, se tuvo que negociar un tratado de paz diferente, ¿no? Es decir, diferente en el sentido de que la banda oriental se convirtió en un estado independiente. Pero esta vez el gobierno bonaerense festejó la paz, ¿no? Dorrego en un principio, dijimos, cuando era oposición, era un gran belicista, y luego en el gobierno, ¿no?, con la responsabilidad de gobernar, tuvo que llegar a un arreglo, y ese arreglo se transformó en un Uruguay independiente. Ahora, la plebe festejó igual, ¿no?, por cómo el gobierno utilizó ese tratado de paz, políticamente hablando. Quizás también, según el texto, por la extenuación de la crisis que genera la guerra, ¿no? A los soldados lo ponía la plebe, y el bloqueo que desabastecía la ciudad, generaba problemas económicos y de abastecimiento de productos que no llegaban. La provincia de Buenos Aires, como dije anteriormente, era la que principalmente aportaba, y especialmente aportaba también la campaña. Por eso la leva apuntó a presidarios, a los que eran considerados vagos, a los esclavos, y también se incorporaron algunos españoles, portugueses, ¿no? El reclutamiento, según el texto, era muy ordenado en la ciudad, pero no así en la campaña, que era muy violento, ¿no? Y el peso caía, digamos, sobre la plebe, ya sea urbana o los sectores subalternos rurales, ¿no? Por lo tanto, la prolongación de la guerra, y cuando se llegó la paz, una paz un poco más honorífica, generó festejo y fue utilizada por el gobierno popular de Dorrego como una victoria, digamos, ¿no? Bueno, hablando de esto del reclutamiento forzoso, el texto recopila un montón de protestas que fueron elevadas al gobierno por enrolarlo a la fuerza, ¿no? Y obviamente también hubo motines de algunos soldados, ¿no?
Bueno, la última parte del texto habla sobre cómo terminaron los días de Dorrego, ¿no? Acá tengo, por ejemplo, esperen que lo busco. Ahí se ve una escena del fusilamiento de Dorrego en Navarro. Entonces, Dorrego asume como gobernador en agosto de 1827. Y lo primero que hace Dorrego es prohibir las levas injustificadas e indulta a los desertores, ¿no? También fijó el precio del pan, a la carne, castigó a quienes desabastecían. Bueno, esto contribuyó a la popularidad de Dorrego y la del Partido Federal, ¿no? Ya bueno, como dijimos, cuando Dorrego estaba en el gobierno, como dije anteriormente, se moderó un poco, ¿no? Principalmente en su discurso antibritánico, ¿no? Porque, como dijimos, tenía la responsabilidad de gobernar, y ante la actitud belicista contra el Brasil, ¿no? También comenzó Dorrego a entablar, a consolidar lazos con las provincias, ¿no? Para organizar una futura convención nacional, ¿no? Ya en este periodo, este poco tiempo que estuvo gobernando Dorrego y como representante de las relaciones exteriores, ¿no? Empezó él a consolidar una futura convención que no ocurrió, ¿no? Porque se produjo su asesinato. Bueno, sin embargo, los unitarios comenzaron a atacarlos de la prensa y algunos integrantes, inclusive del propio partido, empezaron a conspirar. Hubo elecciones en mayo de 1828 y el gobierno popular utilizó, por ejemplo, las mismas maniobras electoralistas que había denunciado cuando era oposición, ¿no? Movilizaba militares, ocupaba las mesas de forma violenta. Sin embargo, el gobierno de Dorrego seguía siendo muy popular, ¿no? La gente lo seguía apoyando, la identidad federal se estaba consolidando con los plebeyos, y con las elecciones del 28, los unitarios confirmaron que no se podía acceder al gobierno mediante el voto, ¿no? Entonces que había que buscar otros métodos. ¿Qué hicieron los unitarios? Apostaron al ejército que volvía de Brasil, bueno, descontentos por la falta de pagos y además por los frutos que habían recogido en el Tratado de Paz, a pesar de las victorias militares. Y los unitarios decidieron romper el orden institucional, ¿no?, que habían construido con el Partido del Orden. Ese orden institucional que respetaban, que había, bueno, decidieron romperlo los mismos que lo habían creado, que eran los ex partidos del orden. El líder popular se negó a movilizar la plebe, dice, cuando el golpe de Estado era evidente. Entonces, bueno, se produjo la revolución, digamos, el 1 de diciembre de 1828, Dorrego huyó a la campaña en búsqueda de ayuda, que no se la dieron nunca, de Rosas principalmente. Hubo una asamblea, Lavalle fue elegido gobernador, delega al mando en otro líder popular, que era el almirante Brown, y se va en búsqueda de Dorrego y lo captura en Navarro y a las pocas horas lo fusila, ¿no? Lo fusila con los unitarios atrás tratando de sacarse encima a este líder que era imposible arrebatarle la gobernación a través de elecciones. Entonces, Dorrego, el nombre de Dorrego, obviamente la plebe, el descontento en la ciudad sobre el fusilamiento de Dorrego fue muy importante, ¿no? Y el nombre de Dorrego, dice el texto, empieza a ser utilizado en payadas en las pulperías, y hay un famoso cielito por la muerte de Dorrego, que yo lo busqué y estaría bueno escucharlo. Esperen que lo encuentro.
Esperemos que se escuche, a ver. Bueno, vamos a poner la foto de Dorrego. Bueno, nada, es un poquito más largo, pero para poner una nota de color a esto. Ahora después, el autor del texto, Gabriel Di Meglio, se pregunta, ¿no? Si Dorrego había sido tan popular, ¿por qué no hubo un levantamiento contra Lavalle? ¿No? Se pregunta y se da una respuesta, ¿no? Él dice dos cosas, ¿no? La ciudad estaba ocupada por militares que habían venido de la guerra de Brasil, ¿no? Cuyo general era el que se había autoproclamado gobernador. Entonces era muy difícil rebelarse contra las armas, digamos. Y además, quienes secundaban el liderazgo de Dorrego no tenían su envergadura de movilizar a los sectores populares, a la plebe, hacia una rebelión. Algunos federales de la élite fueron expulsados inclusive a Montevideo, ¿no? Por el nuevo gobernador. Bueno, en la campaña, sin embargo, comenzaron a formarse un grupo de resistencia a Lavalle, ¿no? Que eran dirigidas por el comandante de campaña, Juan Manuel de Rosas, ¿no? El texto dice que Rosas no organizó este movimiento, pero sí lo aprovechó. Entonces, Rosas lo que hizo fue buscar una alianza con el santafesino Estanislao López, avanzó sobre Buenos Aires, derrota a Lavalle en el Puente de Márquez y sitió la ciudad, ¿no? El ejército sitiador estaba compuesto por algunas parcialidades indígenas, dice el texto, y esto fue aprovechado por Lavalle para que la plebe defienda la ciudad, ¿no? Por el miedo al indio. Sin embargo, muchos partidarios de Dorrego, ¿no? del fallecido Dorrego, apoyaron a los sitiadores. Entonces, la insostenible situación hizo que Lavalle tenga que negociar con Rosas, ¿no? Entonces fueron a negociar, como dijimos en la clase anterior, y acordaron llamar a elecciones con una lista única, ¿no? que estuvieran integrados por los dos sectores. Pero los unitarios, que eran los aliados de Lavalle, no aceptaron y presentaron su propia lista. Esto rompió el acuerdo y se tuvo que volver a negociar.
Y bueno, de la negociación salió que Viamonte se iba a hacer cargo de la gobernación de forma provisoria y se iba a reinstalar la sala de representantes que había sido disuelta con el golpe del 1 de diciembre. Bueno, esta sala de representantes eligió a Rosas como gobernador y su ascenso, dice el texto, significó una victoria para el federalismo de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Bueno, enseguida el nuevo gobernador, Juan Manuel de Rosas, se encargó de asegurarse la herencia y la popularidad de Dorrego, y lo que hizo fue organizar un fastuoso funeral del exgobernador, ¿no? Rosas supo aprovechar la movilización de la plebe y obviamente consiguió encauzarla a su favor, ¿no? Eh, bueno, ese tema son en las clases que vienen. En las clases que vienen, como dijimos, vamos a ver el capítulo 3 de El Perindongui, eh, sobre los procesos latinoamericanos a partir de 1825. Así que nos vemos, hasta luego, espero que les sirva este video, nos vemos.